Bueno, muy buenos días, hermanos y hermanas. Un privilegio estar de nuevo acá. Creo que la última vez que vine fue cuando me tocó presentar a Facundo, al hijo de Esteban. Y hoy día cuando entraron ellos y vi que se sentaron, vi que estaba embarazada de nuevo. ah, y yo dije, ¿qué pasó acá? Dije yo, pensé que había sido el año antepasado que vine, porque empecé a sacar cuentas y dije, ¿cómo que es muy rápido todo? Y no, se ve que están con todas las pilas y eso es muy bueno, ¿sí? Bueno, no voy a decir nada más porque puede sonar como raro, ¿no? Hoy creo ya sonó raro, ¿cierto? Pero bueno. Bueno, queridos, vamos a ir a la palabra y primero decirle gracias por sus oraciones, gracias por sus ofrendas también. Dios ha sido bueno al otro lado de la cordillera, ya más de 18 años que estamos allá y Juan Ignacio, el menor, ya está a punto de terminar cuarto medio. Y eso, ruego sus oraciones por Damaris, que está un poquito delicada de salud, la hija mayor, para que la puedan tener en sus oraciones, ¿sí? Bueno, el mes pasado las iglesias, que muchas partes del mundo celebraron el mes de la Biblia, ¿cierto? Era como lo que ocurría todo. Y en este mes también como que algunas iglesias celebran eh, y empiezan a pensar en la reforma. Cuando empieza todo este movimiento, hace muchos años atrás, fue cuando se empieza a traducir la escritura, ¿sí? Las iglesias en el mes de septiembre celebran el mes de la Biblia porque fue en ese tiempo cuando se tradujo la escritura al español, ¿sí? Cuando surge el tema de la reforma, un poquito de historia cortito nomás, hubo un momento donde la gente no tenía la Biblia al alcance. No tenía la Biblia al alcance. Entonces la iglesia predominante en ese momento, ellos decidían, y en su forma de pensar fue, no le podemos dar al vulgo, no le podemos dar a la chusma toda la escritura. Por eso que en ese momento, hablamos del tiempo de la Reforma, la gente no tenía acceso a la palabra, solamente se le daba lo que la iglesia predominante en ese momento creían era lo que la gente necesitaba. Bueno, esto causó que hubo hubo un impacto que después uno lo empieza a analizar y a ver y fue terrible porque cuando uno empieza a ver la historia de la iglesia, una de las cosas que ocurrió fue que desde el año 1, desde el siglo I al siglo 300 más o menos, la iglesia no tenía templos, no se reunía como nosotros. La iglesia se reunía, ¿se acuerdan más o menos en qué? Se reunía en casas, otros que estaban perseguidos se reunían en catacumbas, escondidos, ¿sí? Hasta que llega una persona y le regala templos paganos a los cristianos. No eran templos que hicieron para los creyentes, sino que eran templos paganos que se pasan a los creyentes de ese momento, ¿sí? Ese fue el tiempo de Constantino. Cuando la iglesia se deja encerrar en ese tiempo, es cuando se provoca algo muy importante. Porque la palabra de Dios, al 395 más o menos después de Cristo, el Nuevo Testamento quedó totalmente canonizado. Es decir, se confirmaba la escritura que Dios había dado y se completaba el Nuevo Testamento y se sumaban los 39 libros del Antiguo Testamento haciendo lo que nosotros hoy día conocemos como nuestra Biblia, ¿sí? Bien, pero después de eso como que algo ocurrió. El hecho de que la iglesia se encierra, empieza también un encierro a la palabra. La palabra se empieza a encerrar y ya empieza a predominar más bien lo que los líderes de ese momento pensaban era importante que la gente supiera o no, ¿sí? Es decir, ellos decían que era lo más importante. Por lo tanto, la palabra no estaba en las manos de la gente, ¿entienden? No podía estar en las manos de la gente. Bueno, cuando viene la reforma, viene porque Wycliffe toma la escritura, está en latín en ese momento y la pasa al inglés. Esto hace Wycliffe. Lutero lo hace ¿cómo se llama? Al alemán, y así empieza toda una gestión muy interesante de esto. Ahora el pueblo tenía en sus manos la palabra. Empezaba a tener la palabra, ¿sí? Y allá se empieza a dar cuenta el mundo que hay cosas que no estaban en la Biblia, que en ese entonces la iglesia que predominaba había inventado. La iglesia había inventado en ese momento, por ejemplo, el limbo,
¿Sí? Ubican el limbo, ¿verdad? No vayan a decir que es la música, porque si no, el limbo. El limbo era un lugar donde se mandaban a los chicos no natos o a los niños que morían recién nacidos. Y se crea ese lugar en la mente y la gente lo creyó porque no tenía acceso a la escritura. Bueno, después de eso también, junto con eso, inventan otro lugar que se llamó purgatorio. Ese quizás le suena un poco más el purgatorio. El purgatorio era donde, como en el limbo, estaban las almas inocentes, por así decirlo, aunque no hay almas inocentes porque ya sabemos que el ser concebido ya estamos en condenación. Entonces, crean el purgatorio para la gente más grande, la gente más adulta. ¿Qué significaba eso? Significaba que, bueno, no lo mandaban al infierno porque quizás no era tan malo y tampoco lo mandaban al cielo porque tampoco era tan bueno. Entonces lo metían al purgatorio. ¿Sí? Bien, la iglesia empieza con esto. Y la gente, hermanos queridos, tristemente cree todo esto porque no tiene la escritura en sus manos. Y la ignorancia hizo que muchos creyeran esto. Y era tan fuerte que había un encargado de la Iglesia Católica que iba de pueblo en pueblo con un cofre y en ese cofre, cada vez que sonaba el golpe de una moneda que se echaba en ese cofre, ellos decían que un alma salía del purgatorio. En otras palabras, era plata por alma. Y eso, hermanos queridos, era una ofensa al Evangelio, ¿cierto? Como se dijo, como se dice, una falta de respeto a Dios, quien había dado la salvación gratuitamente a la gente. Y esto empezó a ocurrir. Un poco de historia chilena. ¿Conocen la Quintrala, verdad? ¿Sí? ¿O no? Más o menos nomás. ¿Sí? Sí, sí. No voy a decir algo, pero mejor no digo nada. La Quintrala, en nuestra historia chilena, se dice que era una mujer muy mala, ¿cierto? Terriblemente mala. Bueno, se dice que ella deja mucho dinero para que se ofrezcan misas a favor de ella para que ella pudiera acceder a un lugar mejor delante de Dios, ¿sí? Entonces tú ves que él pasaba por el dinero, pasaba por el lugar, el estatus que tú tenías. Y eso, hermanos queridos, realmente era una tremenda ofensa a lo que Dios había establecido en su palabra. Entonces hay un tema hay un oscurantismo tremendo en esa época. Tremendo, tremendo. Al punto que la gente, al no tener la palabra, creía lo que la iglesia le decía, pero no estaban creyendo en la palabra, no estaban creyendo al Dios de la palabra. Y eso, hermanos queridos, fue muy, muy fuerte porque mucha gente erró el camino. Le hicieron errar el camino. Y de ahí, entonces, que es donde yo quiero apuntar ahora, se levantan algunos reformadores para ayudar. Reformar no era cambiar del todo. ¿Entienden eso, verdad? Cuando uno quiere reformar, tú quieres reformar la casa, tu casa, no es que la demueles la casa y hace una casa nueva. No, la reforma es dar otra forma. Y eso es lo que hicieron los reformadores, dar otra forma a lo que se venía dando. En otras palabras, la estructura que se estaba mostrando no era lo correcto, se necesitaba entonces tomar todo eso y hacerlo de nuevo. No una vez más demoler todo. Martín Lutero, uno lee y no siempre quiso salir del catolicismo. ¿Sí? Martín Lutero quería, en otra parte, reformar la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica cambiara, pero no lo logró, ¿cierto? Bueno, aparecieron varias cosas y yo recuerdo cuando estábamos allá, era parte de la Iglesia del Bosque, la ex cisterna, y el pastor que teníamos en ese entonces siempre decía las siguientes palabras: creer en el único y suficiente Salvador. Era casi siempre lo que decía el pastor Benítez. Cuando él hablaba, decía esto, que había que creer en el único y suficiente Salvador. Lo que hacen en el fondo los hermanos en la Reforma, en realidad no hacen nada nuevo. O sea, va a sonar fuerte para aquellos que le encanta la Reforma y todo lo demás, pero no hicieron nada nuevo.
Lo que hicieron fue volver a la base. ¿Se entiende, no? O sea, no es que Lutero, Calvino, Zwinglio y otros hicieron algo nuevo. Lo único que hicieron fue tomar la escritura que había estado escondida y la ponen de nuevo en alto. ¿Sí? Bien. Eso hizo que el nombre de Cristo de nuevo estuviera en alto. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el nombre de Cristo y la obra de Cristo había quedado a un lado. Por lo que ya les dije, la gente creía que existía un limbo, la gente creía que existía un purgatorio, por lo tanto la gente creía que la salvación no era por gracia, sino que la salvación uno se la ganaba. Y hasta el día de hoy tenemos gente que cree que hay que ganarse la salvación. Y acá es donde nosotros como iglesia tenemos el privilegio de mostrar a Cristo. De mostrar a la gente quién es Cristo, mostrarle a la gente que la salvación es gratuita, que no hay que pagar, que ya no hay un cofre donde cae una moneda y alguien sale del purgatorio. La Escritura dice en Hebreos 9:27 que después de la muerte viene el juicio. Entonces no hay espera. Tras la muerte, hermanos queridos, no hay espera. O estamos en un lado los que no son creyentes, o estamos con Dios aquellos que somos creyentes. Entonces, dentro de todo lo que ellos intentan ayudarnos, hubo Lutero, que uno de las reformas que a mí me gusta, porque fue muy valiente al enfrentar allá a la curia papal. Lutero se tuvo que ganar muchas cosas en contra. Pero una de las cosas que veía y que él vio, él también creía que la salvación había que ganársela, que la salvación también había que comprarla, hasta que Dios abre la palabra y Lutero siendo un sacerdote, entiende, gracias al Señor, la palabra donde dice en Romanos que el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y esto fue un golpe tremendo al corazón de Lutero, darse cuenta que ya no había nada más que él podía hacer. Dice él, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. He desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo, Él es mi justicia. Un hombre que llega a tal convicción, simplemente porque la palabra se abrió. Y hermanos queridos, cuando la palabra se abre, la palabra se entiende, la palabra se comprende, entonces va a haber algo que va a pasar en la vida de esa persona. Yo puedo saber, tú puedes saber todos los atributos de Dios, que Él es santo, que Él es justo. Eso no va a cambiar si tu corazón y mi corazón no lo entienden y eso no lo lleva a la práctica. Es una lógica de parte de Dios, todo eso. Bueno, eso pasó con este reformador en particular. Hubo otros hombres que también tuvieron un encuentro con Dios. Otro dijo, intervino Cristo e intercediendo por nosotros, tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación, con esta compra, se satisfizo al Padre. Vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Entonces la gente, cuando llegó a tener en el tiempo de la Reforma la palabra de Dios, hermanos queridos, logran ver a Cristo. Logran ver a ese Cristo que había estado escondido por siglos y que la iglesia de ese entonces había escondido. Ahora, en ese momento, todo era dado a imágenes, venerar imágenes y hacer muchas otras cosas, pero Cristo había quedado de lado. Entonces yo quiero mostrarte un par de miradas hacia el pasado
y hacia también en el presente y también en el futuro, porque debemos mirar y debemos ir a la palabra para entender que esto de la reforma fue un momento histórico que Dios usó, pero que no fue nada nuevo. La palabra de Dios, como hemos cantado, permanece y permaneció 395 después de Cristo. Cuando se canoniza el Nuevo Testamento, la Biblia queda completa. Por lo tanto, no hay nada nuevo. Solamente que en ese tiempo sonó como nuevo, ¿entienden? Se vio como nuevo, pero no era nada nuevo. Escrito estaba, ¿sí? Vamos un poquito a Isaías, acompáñenme a su Biblia, vamos a ir un poquito al pasado y vamos a ver unas par de miradas importantes a la Escritura en cuanto a este tema, ¿sí? Lo primero, allá te quiero mostrar una mirada al Antiguo Testamento. Recuerden, la gente no tenía acceso a la palabra, veía o creía solamente lo que le decía la curia en ese momento, la gente del liderazgo. Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43 en el versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Está escrito en el Antiguo Testamento. Capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Ven lo que dice ahí en Isaías 44:6? Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? Yo soy el Alfa y la Omega. Estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de la obra de Cristo. Ya en el Antiguo Testamento. Ya nombrado. Miren lo que dice después. Capítulo 40. Yo soy el primero y el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:6. Para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Entonces vemos que esto de la salvación, hermanos, ni siquiera es tema del Nuevo Testamento. Hoy día el pastor Walter recordaba en la clase de Génesis 3:15. Bueno, allá está, adentro. Era Dios mismo, era Cristo mismo. Entonces, cuando uno empieza a analizar la Escritura, te das cuenta que este sacrificio que Cristo había hecho, este sacrificio redentor y también de sustitución, tomando el lugar de su pueblo, de aquellos que iban a creer, estaba muy marcado. Acompáñame un poquito más adelante a Isaías 53. Vas a encontrar allí este capítulo que te habla de prácticamente del principio a fin de la obra de Cristo, su muerte, su expiación, su justificación y también su sustitución, ¿sí? Mira el capítulo 53, versículo 4. Él llevó nuestras enfermedades, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Esto es una profecía a lo que Cristo iba a hacer. Y sufrió nuestros dolores. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos. Y ahí tenemos el ejemplo claro de la obra de Cristo. Dios cargando sobre este varón de dolores el pecado de todos nosotros. Entonces no había nada nuevo, simplemente que no se podía ver porque no estaba la palabra en las manos de la gente. Se anuncia la muerte de Cristo. Versículo 9, Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se habla de su expiación, ¿cierto? De esta compra que Él haría por nosotros. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. No solamente su muerte, no solamente su redención, su compra, su expiación por nosotros. Versículo 11 nos habla de cómo Él iba a declarar justos a nosotros los creyentes. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué significaba ser justo? Y esto es lo que en el tiempo de la Edad Media era una lucha. La iglesia te hacía justo. La iglesia te justificaba. ¿Cómo te justificaba? Bueno, confesión de hombre a hombre. Tenías que dar plata. Tenías que hacer un montón de cosas para que la iglesia te diera la calidad de justificado. Y acá te dice claramente, por su conocimiento justificará mi siervo, hablando de Cristo, a muchos. Mira el versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí claramente se habla que alguien tomó el lugar de otro. Dice el texto al final del versículo 12, habiendo él llevado el pecado de muchos. Él toma el lugar. Él se sustituye por el pecador. Y Él dice, yo voy a cargar tu pecado. Hermanos, esto era tan antiguo, miles de años atrás. Y para algunos, en ese momento de Edad Media, y para algunos hoy día también, es todo un... ¿En serio es así? Y hermano, es así. Por eso que el nombre de Cristo y la persona de Cristo debe ser de nuevo puesto en el lugar que corresponde. Y lo más alto que se pueda, lo vamos a ver acá. Mira, salimos del Antiguo Testamento y nos vamos al Nuevo, a este grito de Jesús. En Juan 19:30, la profecía de Isaías y de muchos otros más se cumplía en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y acá es donde uno dice, qué triste que la gente creía que al golpear la moneda, alguien salía y se iba al cielo. Porque no era verdad. La verdad está aquí, en Juan 19:30. Consumado es. La deuda está pagada. No hay que añadir nada. Ya se pagó. Entonces todo lo Antiguo Testamento venía mostrando a Cristo. Solo a Cristo, solo a Cristo. Llega el momento de la crucifixión. Jesús grita, toda deuda es pagada. Toda deuda es pagada. No es por dinero, no es por un hecho, no es por portarse bien, no es por venir a la iglesia, no es por nada, sino solamente creer en Cristo. Todo esto nos da la luz para entender el privilegio que tenemos nosotros hoy día. Mira una tercera mirada a Hechos, un poquito más adelante si quieres acompañarme. Hechos capítulo 4, versículo 12, un pasaje reconocido por nosotros. Y dice que en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pasa que conocido, ¿verdad? Muy conocido. Pero mira cómo comienza. Ningún otro. Ningún otro. Es decir, solo Cristo. Solamente en Cristo. No hay otro, en ningún otro hay salvación. Cristo es igual salvación. Y después habla de su nombre. Y habla que es el único nombre en que los hombres podían ser salvos. Hay una cuarta mirada que quiero que me acompañes. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y yendo un poquito a las cartas que Dios les permitió escribir a Pablo. No todas, vamos a tomar por supuesto. Pero sí, hermanos, dejar arriba el nombre de Cristo. Podemos estar pensando muchas cosas. Si Cristo no está en el primer lugar, entonces no tenemos ni una diferencia entre la gente de antes de la Reforma. Ni una diferencia. Versículo 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Entendemos la palabra mediador? Mediador es el que media, ¿cierto? Es el que está entre Dios y el hombre. En el tiempo de la Edad Media, ¿qué es lo que pasó? Se cambió al mediador. Ya el mediador no era Cristo, porque Cristo aparece en los brazos de una mujer. ¿Sí? Aparece una imagen, y en esa imagen una mujer, ¿cierto?, con un niño en los brazos. Entonces, visualmente, era muy difícil para algunos creer, ¿cómo me va a salvar este niñito? Aquí la más importante es la mujer que tiene el niñito. Y se cambia de mediador. Hay alguien que empieza a mediar para esta iglesia de ese tiempo. Y Cristo está a un lado. Aparecen los santos, a quienes venerar. Y esto en términos técnicos se conoce como seres intermedios. ¿Saben por qué se conocen así? Porque es gente que está, supuestamente no se entiende, porque Dios está muy lejano. Dicen, Dios está muy lejano, entonces la gente se encomendaba ¿a quién? A hombres que habían sido hombres y que los canonizaron. Entonces la gente que dijo, como Dios está tan lejos, Dios no me va a prestar atención. Pero claro que sí, me va a prestar atención un santo. Y se cambia el mediador. Es como lo que hoy día pasa. Y tristemente a veces uno lo ve en Facebook. Gente que está orando a los muertos, a sus propios parientes. Eso es un ser intermedio. Porque, ¿saben? Está cumpliendo un rol que no corresponde. Cuando nosotros vamos a la mediación, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice quién es: Jesucristo, hombre. 100% Dios, 100% hombre. Versículo 6. ¿Qué hizo este mediador? Aparte de mediar, que hizo la gran mediación. Dice, el cual, versículo 6, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Versículo 6, hay dos cosas que hizo este mediador. La primera cosa es que Él se dio a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Todos los demás mediadores que existen, que no son reales, ellos no se entregaron. Alguien los eligió para que fueran mediadores. La diferencia de Cristo es que Él era 100% hombre, 100% Dios. Y a esa altura no hay nadie que llegó.
Y nadie va a llegar tampoco. Entonces, este mediador, versículo 6, se entrega por el hombre, pero el mismo versículo 6 nos dice por qué se entrega. Se entrega por el hombre para rescatar al hombre. Eso dice el texto, ¿verdad? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él se entrega, Él rescata. Solo Cristo. Y no hay más. Entonces, cuando uno empieza a abrir la Escritura, hermano, yo me imagino el rostro de aquellos que podían ahora en su idioma leerlo. Me imagino a aquellos que no solamente leerlo, sino que entenderlo. Me imagino a aquella gente que estaba ahí en latín y se le decía lo que tenía que creer, y ahora la palabra estaba en el idioma inglés que ellos manejaban, y decían, pero acá dice que Cristo es el mediador y que Él se entregó y que Él me rescató. Eso pasó con los que hablaban inglés, eso pasó con los que hablaban en alemán, eso pasó con los que hablaban en español. Ahora Cristo era levantado. La salvación de Cristo era levantada, era conocida. Se dio a sí mismo para rescatar al hombre. Colosenses capítulo 1, si me quieres acompañar allá, es un hermoso texto que nos sigue dando la misma idea de todo esto. Colosenses capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, en quien pagó y nos compró por su sangre y que nos da el perdón de pecados. Ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Fuimos comprados por sangre y eso resultó en el perdón de nuestros pecados. Ya no era la moneda, ni era el servicio. Era Cristo. Y la gente entendía, ahora es Cristo, ahora es Cristo. Y se levantaba el nombre de Cristo. Recuerdo que el versículo clave de esta iglesia, cuando yo lo conocí, era Colosenses 1:18. No sé si seguirán con el mismo versículo. Pero mira lo que dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Parece que esto no dijeron en el tiempo de la iglesia predominante. Porque la cabeza era otra. La cabeza era un hombre en ese entonces. Y ahora la escritura que había sido canonizada el año 395 después de Cristo, habían pasado siglos y ahora los de ese entonces leían esto. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo es la cosa? O sea que aquí estamos mal, tenemos una cabeza humana. Y de acá era Cristo. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Una sola cabeza, un solo resucitado, un solo preeminente. ¿Qué significa preeminente? Alguien que está colocado en el lugar superior o más elevado. Ahora la gente leía el texto y decía, no es solamente el niñito que está en los brazos. Es el Redentor. Es el Redentor que murió en la cruz. Es el que resucitó. Él es la cabeza de la iglesia. Y como es cabeza de la iglesia, Él también murió, pero también resucitó. Y ser cabeza también es que Él tenía el primer lugar. Y esto, hermanos queridos, para nosotros es importante que esto lo entendamos. Porque no hay nadie que debe ocupar el puesto de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso?
nadie debe ocupar el cuerpo de Cristo. Porque Él es la cabeza. Y a Él debemos rendirnos. Y ante Él tenemos que humillarnos. Y ante Él tenemos que suplicar y adorar. ¿Por qué? Porque Él se dio por ti y por mí. Y Él se dio por ti y por mí para rescatarnos. Para darnos vida eterna. Esta preeminencia, hermanos, es muy importante entenderla. Pedro también, Dios, el Espíritu Santo, habla a través de Pedro. Miren lo que dice capítulo 3 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 3, 18. Dice lo siguiente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Y hay un para. Los que saben de gramática saben que el para significa algo, ¿cierto? ¿Qué significa un para? Es un propósito. Te compraste una frazada para pasar el invierno. Te compraste una estufa para calentarte en invierno. Mira lo que dice acá. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, el único justo, por los injustos. Y hay un para. No solamente para tirarnos en la cara que somos injustos, y es verdad que somos injustos. Pero mira, la gracia y misericordia de Dios, ambas cosas. Dice, para llevarnos, ¿a dónde? No es a dónde. Para llevarnos ¿a quién? Allá está. No es el lugar, es a quién. Y Cristo nos llevó a Dios. Y eso, hermanos queridos, es lo más glorioso que nos puede pasar. Aunque sabemos lo que en Apocalipsis dice del cielo, yo estoy seguro que muchos de nosotros estaríamos felices aunque no hubiera calles de oro, ¿o no? ¿Por qué? Porque Cristo nos llevó a Dios mismo, a Dios. Y hermanos queridos, este fue lo que estuvo oculto por siglos. La gente no sabía que había una única persona que podía llevarlos a Dios. Y acá está. Cristo padeció una sola vez y vuelve a hablar de la justificación y deja claro que hay un solo justo y hay varios injustos porque está en plural. Y su propósito, llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Un solo medio, sangre. Un solo resultado, perdón de pecados. Vamos, querido, qué glorioso hoy día es saberse perdonado. Saberse perdonado. Saberse que Dios hizo todo con tal de que tú y yo fuéramos perdonados. Y eso nos debe llevar a una reflexión. ¿Cómo estoy viviendo mi vida ahora? Sabiendo que Cristo hizo todo lo que hizo fue por nosotros, dándose a sí mismo, rescatándonos para llevarnos a Dios. Dios es santo. Amén. Cada vez que pecamos, estamos menospreciando su santidad, ¿o no? Cada vez que yo miento, veo a Dios que es veraz y que es verdadero y estoy atentando contra su atributo. Cuando no soy misericordioso, no me comporto misericordiosamente, miro a Él y digo, pero Él es misericordioso, entonces estoy atentando contra su mismo atributo.
Hermano, no basta saber atributos de Dios, hay que vivirlos. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de mayor conocimiento, sino que se trata de a mayor conocimiento, mayor transformación de vida, mayor madurez. Hermano, es imposible que una persona se diga cristiana si no está viendo pasos de cambio en su vida. Se está engañando. Ahora fíjate acá, cuando uno dice sangre, perdón de pecados, hay un pasaje antiguo testamentario que nos ilustra y es muy conocido y acompaña a Génesis capítulo 22. Porque acá es la historia que ustedes conocen de Abraham. Abraham que tiene que entregar a su hijo. ¿Recuerdan, verdad? Y es como fuerte porque Dios mismo, Abraham primero no tenía hijos. Y lo tiene este hijo de viejo, ¿cierto? Bastante viejo, bastante adulto. Y después Dios le dice a Abraham que le entregue, que mate a su propio hijo. Y uno dice, qué raro, aquí como que Dios parece que te da y Dios al otro lado te está pidiendo el hijo. Pero acá está la cosa. ¿Sabía Dios cómo iba a responder a Abraham ante esto que le pedía? Obvio, porque Dios es Dios, ¿cierto? El tema es, ¿lo sabía Abraham? ¿Cómo él iba a responder? Escucha bien, la prueba fue para el propio corazón de Abraham. Porque Dios quería que Abraham se conociera, que Abraham supiera dónde estaba ubicado Dios en su vida. Y cuando él toma la decisión de que sacrificara a su hijo, entonces, ¿dónde estaba Dios en la vida de Abraham? ¿Antes o después de su hijo? Allá está. Para un cristiano como nosotros, es lo mismo. ¿Dónde está tu familia? ¿Antes o después de Cristo? ¿Tu trabajo? ¿Antes o después de Cristo? ¿Tus estudios? ¿Antes o después de Cristo? ¿El liderazgo espiritual? ¿Tu ministerio o Cristo? ¿Quién está antes? Y si no entendemos que Cristo tiene que estar en el lugar más alto, entonces algo va a ocupar ese lugar. Y no vamos a ser diferentes a la gente de la Edad Media. De esto se trata el cristianismo. Entonces, es decir, no, solo ideogloria, solo Cristo, solo la fe, y todas estas cosas. Si no está acá Cristo primero, entonces es solamente un decir. No es la verdad. Entonces, hermanos queridos, cuando llegamos a esto, mira versículo 22, capítulo 22, 13. Entonces alzó Abraham su voz y miró, porque Dios ya había dicho, no le hagas nada, la voz del cielo, no le hagas nada a tu hijo, ¿cierto? Y ahí Abraham creo que tiene que haber suspirado como loco, ¿cierto? Realmente como papá. Pero él tenía la esperanza de que si aún su hijo moría, podía resucitar. Y acá hay una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, que es hermosa. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Esta es una imagen clarísima de la cruz. El carnero, cuando Dios le dice a Abraham, ya está, ya conozco, ya te viste, tu propio corazón. Yo sabía lo que ibas a hacer, pero yo quería que tú te vieras, Abraham, ¿dónde estoy yo en tu vida? Hay un animal
y lo ofrece en holocausto, que era, así tenía que entregar a Isaac. Pero las 3 palabras claves de este versículo 13 es en lugar de. ¿Quién murió en tu lugar? Cristo Jesús. En lugar de. En lugar de. Hermano querido, recordemos siempre estas palabras. Hay alguien que tomó nuestro lugar. El justo por los injustos. Nadie de nosotros merece salvación. Nadie. Porque somos injustos. Porque nacimos injustos y vivimos hasta que alguien tomó nuestro lugar. Cristo Jesús. Lutero dijo: Señor Jesús, tu justicia, no, tú eres mi justicia, así como yo soy tu pecado. Has tomado sobre ti todo lo que soy y me has dado y cubierto con todo lo que tú eres. Tomaste sobre ti lo que tú no eres y me diste lo que yo no soy. Me diste lo que yo no soy. Déjeme terminar con 4 promesas. 4 promesas cuando dejemos de vivir en esta tierra. Viste que mucha gente dice: bueno, ¿cuándo llegará el día que el Señor venga pronto? Y en realidad este venga pronto es para sacarnos de los problemas. No es porque anhelamos su venida. ¿Me explica? ¿Ves la diferencia, verdad? Una cosa es que el Señor venga para que estoy harto. O Señor, anhelo, amo tu venida, ven pronto. Hermanos, si estamos pensando que Cristo debe venir para sacarme de los problemas, entonces no estoy llamando su venida. Quiero que me saque de mis problemas. A veces nos vamos al texto que dice: bueno, en el cielo ya no va a haber llanto, ¿cómo es la cosa? Dolor, ¿qué más? Enfermedad. Escuchando a un pastor ya de muchos años, él dijo: tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que sí hay en el cielo, no en las que no hay, porque ya no van a ver, ¿entienden? Y la primera promesa que encontramos en la Escritura, que tras nuestra muerte vamos a ver a Jesús cara a cara. Aquel que tomó nuestro lugar, aquel que se entregó a sí mismo y nos rescató, vamos a tener el privilegio de poder verlo cara a cara. Con un cuerpo glorificado, estando con Él por la eternidad, disfrutando todos los goces del cielo. Solo Cristo. Únicamente Cristo. Nadie más que Cristo. Y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, tenga la preeminencia, el lugar más alto de nuestra vida. Colosenses 1:18. Hermanos, lleguemos a este punto. Quizás hay que derribar algunas cosas que están ocupando el lugar de Cristo. No hagamos como hicieron la iglesia predominante, esconder a Cristo. Levantemos el nombre de Cristo, porque Él se dio y te rescató, lo mismo para conmigo. Oramos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por recordarnos, Señor,